Hoy hablásemos, meditásemos un poco sobre el tema del fruto. Y como hemos estado leyendo algunos versículos de la Escritura, el fruto es un término que usa la Biblia y que nos sirve para tener una idea de algunas cosas que Dios está queriendo de nosotros. Nosotros normalmente asociamos el tema del fruto, lo asociamos con el campo, con la agricultura, lo vinculamos con aquella persona que va y siembra la semilla en el campo y esa semilla germina, crece y produce su fruto en su tiempo. La Biblia usa frecuentemente imágenes ligadas a la tierra produciendo su fruto. Pero el fruto en la Biblia es una expresión y es un término que está también vinculada al aspecto espiritual. Y es usado de una forma, podríamos decirlo así, metafórica, o sea, de una manera figurada. Es utilizada para ilustrarnos algunas verdades que nos permiten a nosotros entender lo que Dios está queriendo. Una de las cosas que quiero plantearles hoy es que Dios está queriendo que en medio de estos tiempos de pandemia y de crisis nosotros podamos fructificar. Y fructificar es que Dios está queriendo que nosotros podamos dar fruto en medio de las circunstancias, estas o cualquiera que pudiesen venir en el futuro. Dios está queriendo que usted pueda ser como un árbol que da fruto sobreabundante, aún en medio de tiempos difíciles, aún en medio de adversidades o de pruebas. Dios quiere que nosotros fructifiquemos. Dios no quiere que usted y yo seamos como un árbol que es sembrado pero que nunca produce fruto. Dios está deseando y anhelando de usted y de mí que podamos ser fructíferos. Por eso la Biblia, cuando habla de fruto, en algunos lugares usa ese término para hablar de el fruto en un sentido literal, pero en otros pasajes lo usa para hablar en un sentido espiritual. Y quiero mencionarle algunos casos que nos van a servir como ilustración en esta mañana para meditar en lo que Dios está queriendo hablar a tu corazón y al mío. Él quiere que usted y yo fructifiquemos en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis. Que usted y yo seamos árboles fructíferos que damos fruto sobreabundante para la gloria de Dios. Dice Mateo capítulo 3 versículo 8. Si usted tiene su Biblia ahí a mano, usted va a encontrar en Mateo capítulo 3 este verso hermoso donde se nos expresa y se nos dice parte del mensaje que Juan el Bautista comunicó en su tiempo. Recordemos, Juan el Bautista fue alguien que Dios envió para traer un mensaje al pueblo de Israel antes de que se manifestase el Hijo de Dios, antes de que Jesús fuese manifestado entre los hombres. Y por eso Mateo capítulo 3 versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ese era el mensaje de Juan. El mensaje de Juan era un mensaje que confrontaba a la gente y les decían: ustedes tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es un fruto digno de arrepentimiento? Bueno, un fruto digno es un fruto bueno, es un fruto correcto, es un fruto real, genuino. El mensaje que Juan el Bautista le estaba transmitiendo a muchos de los judíos en aquel momento es: ustedes tienen que generar cambios o tiene que producirse cambios genuinos en ustedes. Ustedes tienen que reconocer su condición, pero ese reconocimiento de su condición tiene que ser un reconocimiento genuino, no falso. No un reconocimiento simplemente de labios externos, sino que tiene que ser un reconocimiento: soy pecador, pero es un reconocimiento profundo del corazón. Les decía Juan el Bautista a las personas que estaban en aquel tiempo. Él le habló, dice este pasaje del capítulo 3 de Mateo, a los fariseos y a los saduceos, que eran líderes espirituales en Israel, y Juan los confronta.
Ellos debían de demostrar un arrepentimiento genuino, no solamente un arrepentimiento externo. Pero qué interesante que este mensaje de Juan el Bautista no fue un mensaje solo de él, sino que todos los apóstoles y los discípulos de Jesús que vinieron después de Juan el Bautista siguieron predicando este tipo de mensaje. Dice Hechos capítulo 26, versículo 20, y podemos buscarlo en nuestras Biblias, que el apóstol Pablo, estando frente a un rey de aquella época, él llega y le dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo, cuando hace una defensa ante este rey, llega y le dice, bueno, yo he anunciado en Damasco, he anunciado en Jerusalén el mensaje del evangelio y por toda la tierra de Judea. Y he llamado inclusive a los gentiles a que se arrepientan y se conviertan a Dios, que se vuelvan a Dios y que ellos hagan obras dignas, o sea, que evidencien frutos reales de arrepentimiento. Mi mensaje ha sido ese. Los he confrontado con su condición y les he dicho, ustedes tienen que evidenciar un fruto que ponga de manifiesto que realmente se han arrepentido. El mensaje de Juan el Bautista confrontaba a las personas con dar un fruto real de arrepentimiento. Pablo llega y dice, yo cuando le prediqué a un rey ante el cual me tocó hacer defensa, también le dije de que yo estaba predicando el mensaje y llamaba a la gente, y llamó a la gente a arrepentirse y a convertirse a Dios de corazón. Entonces, la palabra fruto en la Biblia está asociada con arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios está llamando al corazón de los hombres. Inclusive nosotros un día fuimos confrontados con Dios con el evangelio y Dios sigue confrontando con el evangelio a la gente, al hombre, para que se convierta y se arrepienta de sus pecados. Dios sigue haciéndolo. Un día Dios nos confrontó a nosotros con el evangelio y nosotros vinimos reconociendo nuestra condición y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y fuimos confrontados con la palabra de que necesitábamos tener una evidencia, un fruto real de que entendimos el mensaje y de que nuestro corazón venía delante de Dios arrepentido. Pero los frutos de arrepentimiento no son solamente frutos de arrepentimiento que se tienen que ver en el hombre pecador que viene delante de Dios reconociendo su condición. Inclusive usted y yo, como creyentes, como gente que estamos en Cristo, seguimos siendo confrontados día tras día y llamados por el Espíritu de Dios a arrepentirnos, pero no para justificación, sino que somos confrontados ahora que estamos en Cristo, somos confrontados para santificación. ¿Qué significa eso? Que usted y yo que caminamos por la senda del Señor, el Espíritu de Dios sigue confrontando nuestro corazón hoy para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y de nuestras maldades, pero para que lo hagamos porque, y Él lo hace para que nosotros seamos santificados día tras día y podamos limpiarnos de esa maldad o de esos pecados que muchas veces cometemos en medio de dejarnos llevar por nuestra naturaleza caída. Esa naturaleza que muchas veces batalla en nosotros, inclusive en aquellos que nos llamamos hijos de Dios, que batalla en nosotros y que nos quiere seducir para que nos dejemos llevar por lo que es malo. Dios nos confronta a que nos arrepintamos si hemos pecado y Él, que es fiel y justo, extiende su mano y nos perdona y nos santifica. En los que no conocen a Dios, Dios los confronta con su pecado para que se arrepientan para justificación. En nosotros los creyentes, Dios nos confronta cada día para que nos arrepintamos de nuestras maldades, pero lo hace para santificación, porque el Espíritu de Dios nos está santificando día tras día.
Mi pregunta en medio de estos tiempos de crisis y de pandemia donde Dios quiere que nosotros demos fruto, usted dirá, bueno, yo ya me arrepentí para justificación, yo ya me arrepentí delante de Dios por mis pecados y maldades y reconocí mi condición de pecador delante de Dios, pero pastor, yo sigo pecando. Yo hay días donde me he dejado llevar por mi naturaleza caída y ha cedido ante el pecado. Bueno, usted y yo podemos venir delante del Señor y el Señor nos confronta con esas situaciones de nuestra vida para santificación, porque Dios quiere seguir obrando en nosotros y realizando una transformación día tras día, a pesar de que ahora estamos en Cristo. A pesar de que ahora ya estamos en el Señor, Dios sigue confrontándonos con aquellas cosas que Él quiere cambiar en nuestra vida. Pregunto, ¿qué cosas son las que Dios en este tiempo de crisis ha estado hablando a tu corazón? Yo desearía pensar que Dios en este tiempo de crisis y de pandemia sigue confrontando nuestro corazón con algunas cosas que tienen que cambiar en nosotros. En medio de la convivencia en casa, en medio que nos toca estar con nuestros hijos, en medio que nos toca estar con nuestros esposos o esposas, nos toca lidiar y nos toca estar en medio de situaciones tal vez fuera de lo normal, porque antes pasábamos fuera de nuestra casa tal vez 8 o 10 horas. Y nos tocaba estar expuestos a las relaciones de casa tal vez el resto del tiempo, pero ahora nos está tocando estar mucho más tiempo en casa. Y eso nos expone a estar en situaciones donde se viven tensiones, luchas que nos hacen salirnos de aquella actitud correcta y empezamos a generar incomodidad, molestias, empezamos a hablar en términos que no deberíamos de hablar. Nos exaltamos por razón de la presión que vivimos por el aislamiento o el confinamiento y empiezan a salir y a aflorar en nosotros algunas cosas. ¿Será que Dios en medio de este tiempo nos dice, yo quiero que tú fructifiques y por eso te estoy confrontando con algunas actitudes, formas de hablar, comportamientos que estás teniendo en tu casa y que ponen en evidencia que hay algo que tiene que ser mejorado en ti y nos está llamando al arrepentimiento, a que pidamos perdón a Dios y que nosotros demos fruto de un genuino cambio que nos lleve a decir ciertamente, hay cosas que Dios en este tiempo está queriendo que yo fructifique y que cambien en mí pecados que están saliendo a relucir, cosas que están tomando el control en medio de mi vida cotidiana. Como hijo de Dios, Dios me está confrontando de que hay cosas que tengo que cambiar, actitudes con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, que tienen que ser cambiadas. Y el Espíritu de Dios sigue confrontándonos para santificarnos, ya no para justificarnos, porque Él ya nos justificó, pero para santificarnos y para transformar nuestra vida. Pregunto, ¿qué es lo que Dios está hablando a tu corazón que tiene que ser cambiado y que tiene que empezar a darse fruto de arrepentimiento en nosotros para santificación en este momento y que Dios quiere transformar en tu vida en medio de este tiempo? Bueno, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que el Espíritu de Dios nos está confrontando a cada uno de nosotros en este tiempo. ¿Cuáles son aquellas cosas que el Espíritu de Dios está confrontando nuestra vida, inquietándonos y tratando de que sean cambiadas en nosotros? Eso usted lo sabe porque Dios trata en ese sentido de una forma muy particular con cada uno de nosotros. Otro término, el término fruto, es usado en la Biblia no ligado al arrepentimiento, sino ligado al mover del Espíritu o al actuar del Espíritu, al andar en el Espíritu. El término fruto es usado en la Biblia también de una forma metafórica, figurada, con ciertas imágenes en la Biblia, con la idea y con el propósito de que entendamos de que Dios en medio de estos tiempos de crisis, así como en cualquier otro momento, Dios está queriendo que en usted y en mí sea manifiesto el fruto del Espíritu, del cual habla Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23.
Dice ese pasaje de la Escritura de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del fruto del Espíritu, al cual somos llamados a que se manifieste en nosotros? Porque en medio de estos tiempos de crisis o fuera de estos tiempos de crisis, Dios nos llama a evidenciar el fruto del Espíritu. Dios nos llama y nos dice, y es particular que en esta sección del libro de Gálatas, capítulo 5, particularmente del versículo 16 en adelante, se contrasta el andar del Espíritu con el satisfacer los deseos de la carne. Se hace un contraste en esas cosas. Se nos anima y se nos dice, anden en el Espíritu, pero no satisfagan las obras de la carne. Dice Gálatas 5:16. Esa palabra que nos alienta a que andemos en el Espíritu es que en nosotros debemos de darle prioridad a caminar en el Espíritu y no darle espacios a esos deseos humanos que muchas veces nos quieren controlar. Por eso es que 5:18 nos habla de que si somos guiados por el Espíritu, esto produce en nosotros un fruto espiritual duradero y evidente. El versículo 18 dice que los que somos guiados por el Espíritu, somos dirigidos por Él para dar fruto espiritual. Todos aquellos que conocemos a Dios y hemos tenido una experiencia personal con el Señor, somos guiados por el Espíritu de Dios para producir y somos conducidos por el Espíritu para que podamos producir fruto espiritual, pero un fruto duradero y evidente, un fruto que se manifieste en nuestras vidas. Mire, el Espíritu de Dios está operando y actuando en tu vida. Tenga la plena seguridad de eso. Usted como hijo de Dios, el Espíritu de Dios está trabajando internamente en usted. Pero Él está trabajando permanentemente en su vida y en la mía para que nosotros produzcamos ese fruto del Señor que Él desea. ¿Qué? Por eso es que el Señor sigue animándonos en estos tiempos de crisis y de pandemia y nos sigue instando, anda en el Espíritu, camina en el Espíritu. Y caminar y andar en el Espíritu es procurar vivir, procurar conducirnos conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que el Espíritu nos dirige a hacer. Cuando hablamos de esto, viene a mi mente algunas cosas importantes. ¿De qué manera se manifiesta la llenura del Espíritu Santo en la vida de un creyente? Bueno, un creyente que pone de evidencia que está lleno del Espíritu y que el Espíritu de Dios lo está conduciendo y lo está haciendo caminar por la senda de la vida, es una persona que manifiesta un carácter piadoso. Es una persona que pone en evidencia en su vida la piedad. ¿Qué es la piedad? Una vida que agrada a Dios, una vida que glorifica al Señor. Es una vida fructífera, una vida que se comporta o manifiesta aquellas cosas que Dios desea. Por eso Efesios capítulo 5 versículo 18 llega y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien antes sed llenos del Espíritu Santo, dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino. Pablo está tomando la imagen del embriagarse, de tomar bebidas embriagantes y lo toma como un ejemplo para llegar y decir, usted se puede llenar de cualquier otra cosa. Pero esas cosas pasajeras y temporales de este mundo, no se llene de ellas. Procure ser lleno del Señor. Procure ser lleno de la presencia del Señor. Antes que de las cosas terrenales, procure llenarse de las cosas espirituales. Procure vivir de una forma piadosa, de manera que lo que usted evidencia, el carácter que se refleja en usted, es una evidencia de la transformación interna que Dios está llevando a cabo en su vida. Por eso es importante que nosotros debamos recordar, y hay palabras que alguien dijo en algún momento en uno de sus libros que decía,
refiriéndose a este pasaje de Efesios 5:18 que habla acerca de no embriagarnos con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Este hombre llegó y dijo, si el alcohol excesivo deshumaniza, transformando a un ser humano en una bestia, o sea, si el alcohol excesivo lleva a la gente a extremos donde hacen cosas incorrectas, la plenitud del Espíritu Santo humaniza porque nos hace como Cristo. O sea, esa acción cuando somos llenos del Espíritu de Dios nos humaniza de manera que empezamos a ser como Cristo y nos empezamos a convertirnos y a ser transformados a la imagen de Cristo, que es lo que el Nuevo Testamento muchas veces habla. Somos transformados día con día a la imagen de Cristo. Hay una obra que el Espíritu de Dios está llevando a cabo en tu vida. Hay una obra que el Espíritu de Dios está llevando a cabo en tu corazón. ¿Cómo se pone de manifiesto esa obra? Ese fruto del Espíritu. Le pongo un ejemplo. Dice el versículo 5:26 hasta 6:2 del libro de Gálatas. Dice lo siguiente, no os hagáis vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo se pone de manifiesto en la práctica? La vida en el Espíritu, el fruto del Espíritu. Bueno, se pone de manifiesto en medio de nuestras relaciones. En medio de esas relaciones donde nos toca lidiar con personas que tienen temperamentos distintos a los nuestros, se pone en evidencia cuando en medio de la casa o en medio del trabajo hay un conflicto y cómo manejamos esa situación. Pablo le dice a los hermanos, no nos hagamos vanagloriosos, no nos irritemos, no llenemos nuestro corazón de envidia. Cuando usted se maneja en sus relaciones de una forma correcta y antes de llenar su corazón de envidia por lo que otro tiene y antes de llenarnos de orgullo y pensar que somos mejor que los demás y antes de irritarnos unos a otros y que de nosotros salgan palabras hirientes hacia los demás, antes que esas cosas sucedan en nosotros, nosotros nos dejamos controlar por el amor. Un ejemplo, y Pablo pone el ejemplo del hermano que comete una falta, que peca, y en nosotros en lugar de señalar, de cuestionar, de venir contra él, venimos con una actitud de amor y de restauración. Cuando vemos que alguien está está viviendo situaciones difíciles en sus vidas, está con pesadas cargas sobre sus hombros, en lugar de criticarlo, de señalarlo, mira lo que está pasando, probablemente está pasando eso porque está mal con Dios. En lugar de eso, lo ayudamos a llevar esa carga, lo apoyamos en medio de su circunstancia, en vez de señalarlo, caminamos a su lado. Esa es una manifestación de que el fruto del Espíritu se ha manifestado en nosotros cuando en lugar de señalar, de cuestionar, de criticar, tomamos una actitud de restauración y de amor, tomamos una actitud de llevar las cargas de los demás, en lugar de llenar nuestro corazón de envidia y de una actitud de señalar y de cuestionar a los demás, manifestamos el amor de Cristo. Esa es una evidencia de que el fruto espiritual se ha manifestado en nosotros, el fruto espiritual se ha hecho evidente en nosotros, el fruto espiritual está operando en nuestras vidas. Dios quiere que fructifiquemos y que demos fruto espiritual en medio de la crisis, en medio de cualquier circunstancia. Y por eso es que la palabra fruto se relaciona con las evidencias externas que nosotros ponemos de manifiesto en nuestra vida y en nuestra relación con los demás. ¿Qué otra cosa en la Biblia se vincula con el fruto? Bueno, la Biblia llega y dice que nosotros debemos de dar fruto porque nosotros como hijos de luz necesitamos manifestar esa luz.
Y ese fruto que se produce en nosotros y que la Biblia describe como un fruto de luz se expresa en Efesios capítulo 5, versículo 9 al 11. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículo del 9 al 11? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Qué interesante, porque este pasaje de la Biblia, eh, el apóstol Pablo viene hablando a los hermanos de Éfeso y les dice, en el contexto del capítulo 5 de Efesios, de que nosotros debemos, ahora que estamos en Cristo Jesús, debemos de andar en amor. Mire lo que dice 5:2: y andad en amor como también Cristo nos amó. Que andemos en amor. El verso 8 del capítulo 5 de Efesios dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes vivíamos en tinieblas, cuando Cristo no estaba en nosotros, cuando Cristo no había hecho una obra en nosotros, nosotros vivíamos controlados por las tinieblas y éramos tinieblas, operábamos bajo ellas. Mas ahora dice que nosotros andamos en la luz y somos hijos de luz. Pablo hace una exhortación en estos primeros 14, 15 versículos del capítulo 5 de Efesios, a que como somos hijos de luz, caminamos en la luz, debemos de fructificar y dar frutos por razón de ser hijos de la luz. Y nuestra luz debe irradiar, debe de resplandecer en medio del mundo. Nosotros debemos poner en evidencia nuestros frutos de luz. ¿De qué manera? Al separarnos de las tinieblas y de las obras de las tinieblas. Por eso es que el versículo 13 dice, el versículo 11 dice: no participéis de las obras infructuosas, de las obras que no producen frutos de las tinieblas. Mire, cuando el hombre vive en tinieblas, no puede dar fruto espiritual. Cuando el hombre anda en tinieblas, no puede producir fruto espiritual. Esa es una realidad. Pero nosotros que ahora, que antes estábamos en tinieblas, más ahora que estamos en la luz, nosotros debemos de reprender todas las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando alguna obra de infructuosa de las tinieblas quiera venir a despertar en nuestra mente o en nuestro corazón de que hagamos las cosas de esa manera, nosotros debemos de resistirle y decirle: no. No, yo no me voy a comportar, yo no voy a actuar conforme a las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Por qué? Porque yo soy luz. Porque Él ha traído transformación. Yo debo de andar en amor, como dice 5:2 de Efesios. Yo debo de andar ahora en la luz. Soy un hijo de luz. Por eso yo debo de manifestar la luz a cada paso que yo doy. Yo debo de manifestar la luz a cada momento en medio de este mundo. Por eso usted y yo debemos de manifestar esa luz a cada paso que damos en medio de un mundo cargado de tinieblas y un mundo que no conoce a Dios. Usted debe de ser como un faro que alumbra en medio de la oscuridad y que la gente pueda ver esa luz y decir: esa es una luz que irradia en medio de este mundo cargado de maldad. Por eso la Biblia habla de que usted y yo debemos de dar fruto porque somos hijos de luz. Y en medio de esta crisis todavía más. Y en medio de estos tiempos difíciles y de pandemia todavía con más razón usted debe de ser luz. ¿Qué otra situación se relaciona o se usa en la Biblia para vincularlo a la idea de fruto? Bueno, se habla de frutos de justicia. Yo quiero que juntos busquemos Filipenses capítulo 1, versículo 11. Filipenses 1:11. Dice la palabra del Señor: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia. Mire, estas palabras de Pablo
son parte de una oración que Pablo hace por los hermanos de Filipos. Por eso el verso 9 llega y dice Pablo, por esto pido en oración. ¿Y qué es lo que Pablo pide en oración? Lo primero que Pablo dice, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, dice el versículo 9. Que el amor abunde en ellos, que el amor siga abundando en ellos. Es lo primero que Pablo ora por los hermanos de Filipos. Lo segundo por lo cual Pablo ora es lo que dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor. ¿Qué significa eso, para que aprobéis lo mejor? Da la idea para que disciernan lo que es mejor. Pablo ora por los hermanos para que Dios les dé entendimiento y puedan discernir qué es lo mejor. Bueno, en medio de un mundo que nos ofrece muchas cosas, Pablo ora por los hermanos de Filipos y esta palabra nos alienta para que entendamos de que nosotros debemos aprender a discernir en medio del mundo en que nos movemos de qué es lo que nosotros escogemos, cuáles son nuestras elecciones y nuestras decisiones. La oración de Pablo es también una oración por nosotros para que nosotros logremos discernir lo que es mejor y elijamos lo que es mejor. Y elijamos lo que es correcto y no lo que es malo y lo que es incorrecto. Y sigue diciendo el verso 11, llenos de frutos, para que seáis, dice el verso 10 en su última parte, para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Pablo ora para que ellos sean llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Qué son frutos de justicia? ¿Por qué Pablo ora para que seamos llenos de frutos de justicia? Un fruto lleno de justicia es un fruto agradable a Dios, un fruto que glorifica a Dios. Frutos y cosas que ponen de manifiesto que estamos glorificando a Dios con lo que somos y con lo que hacemos en nuestra vida. Por eso la pregunta que deberíamos de hacernos hoy, que nuestros frutos o lo que estamos manifestando en nuestra vida son frutos que están honrando, glorificando y tributando honor a Dios. ¿Es lo que hacemos, cómo vivimos o cómo actuamos algo que está glorificando, honrando y dando honor a Dios? Examina hoy tu corazón. Dios quiere que en medio de la pandemia, que en medio de la crisis, ¿qué es lo que se está produciendo en nuestra vida? Son frutos que están honrando al Señor. Lo que la gente ve y se manifiesta en nuestras vidas está haciendo que la gente glorifique y honre al Señor. Nuestras obras y acciones en Cristo, nuestro comportamiento en Cristo está haciendo que la gente diga, hay un Dios, Dios es real. Entonces, los frutos de justicia son esos frutos agradables que deben de manifestarse en nosotros, hoy y en todo momento. Frutos que ponen de manifiesto que realmente hemos tenido una experiencia con Dios. Pero la Biblia también habla de frutos asociados con otra cosa. Mire lo que dice el Salmo 1. Salmo 1, versículo 3, que es un texto que en algunos otros momentos hemos compartido y hemos leído. Dice el versículo 3 del capítulo 1 del libro de los Salmos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Lo vuelvo a leer. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿A qué se está refiriendo aquí el salmista cuando habla de un árbol fructífero sembrado junto a corrientes de aguas? Viene hablando el salmo de una bienaventuranza para el justo. Bienaventurado el hombre. Pero ¿quién es ese justo? ¿Quién es ese hombre que es bienaventurado? Bueno, el que decide deleitarse en la ley de Jehová y andar en el camino, y no andar en el camino ni en el consejo de los malos. Entonces, cuando hay un justo que se deleita en la ley de Jehová,
y decide no andar en el camino ni en el consejo de los malos, ese justo es bienaventurado. Ese justo va a dar fruto en el momento apropiado. Ese justo va a dar fruto a su momento y en su tiempo, y va a ser como un árbol sembrado junto a un río que en su momento pertinente da su fruto. Hay momentos donde su hoja se cae, pero hay momentos donde el árbol empieza nuevamente a dar sus hojas. ¿Por qué? Porque está sembrado junto a aguas y en su tiempo, en el tiempo propicio y adecuado, da fruto. Aquel que decide deleitarse en la ley del Señor y andar en el camino del Señor y no en el consejo de los malos, ni sentarse en la silla de los escarnecedores, como dice el Salmo, ese va a ser bienaventurado y va a dar fruto. En medio de tiempos de crisis, de pandemia, en medio de tiempos difíciles, Dios quiere que nosotros seamos un árbol fructífero. Pero nosotros no vamos a ser un árbol fructífero espontáneamente y simplemente porque sí. Vamos a ser fructíferos porque nos deleitamos en la ley de Jehová, porque andamos en su ley, porque caminamos conforme al corazón de Dios, porque decidimos vivir para Él, glorificándolo a Él, porque hemos determinado vivir vidas fructíferas, viviendo los resultados de una vida consagrada y dedicada a Dios, porque usted ha dicho, mi vida la voy a consagrar a Él. Mis determinaciones y mis decisiones se darán de vida, darán fruto a su tiempo, porque día a día he determinado caminar en Él. Mis decisiones son decisiones sintonizadas con su propósito, y es por razón de esas decisiones, de esas determinaciones, de esa decisión de caminar en la senda del Señor y vivir para su gloria, que usted y yo a su debido tiempo y ciertamente vamos a dar fruto sobreabundante, como ese árbol que fructifica y prospera. Así que la pregunta es, ¿qué fruto es el que se está manifestando? A su debido tiempo, ¿qué es lo que se está manifestando en nuestras vidas? ¿Ha determinado usted caminar en la senda del justo? ¿Ha determinado usted caminar en la senda del Señor y no actuar y no caminar conforme al consejo de los malos? ¿Ha determinado usted hacerlo? Bueno, si usted ha determinado eso, tenga la seguridad que en el momento propicio usted va a dar fruto sobreabundante. Y Dios quiere eso de nosotros. Otro concepto que está asociado al término fruto en la Biblia y que está vinculado a nosotros es el que menciona Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 22? Dice de la siguiente manera, y lo busco en este momento, Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice la palabra del Señor, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿A qué se refiere la Biblia que tenéis por vuestro fruto la santificación? Bueno, debemos de entender algo cuando leemos el capítulo 6 del libro de Romanos. El libro de Romanos nos recuerda que usted y yo disfrutamos de la libertad espiritual ahora que estamos en Cristo, de la libertad espiritual que Él nos otorga. Pero ¿qué significa? Que usted y yo somos libres, que somos libres. Hemos sido libertados del pecado. Mire lo que dice el versículo 18, 6:18. Llega y nos dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia.
Dice el versículo 22 que acabamos de leer, mas ahora que habéis sido libertados. El verso 22 nos dice, mas ahora que habéis sido libertados. El versículo 18 dice, y libertados del pecado. ¿Qué significa que hemos sido libertados del pecado? Que Dios vino y te rescató de tu condición de pecaminosidad. Él vino y te rescató de esa condición que heredamos de Adán. Porque por causa del pecado de Adán fuimos constituidos pecadores. Él vino y te libertó de esa condición de pecaminosidad y te liberó, y te liberó. Y es por eso que usted y yo somos libres. Y esa libertad nos lleva también a servir a Dios, como dice el versículo 22. Hemos sido hechos libertados del pecado y hechos siervos de Dios. O sea que usted hoy puede servir a Dios con todo su corazón, porque usted ha sido liberado del poder del pecado y ahora usted ya no sirve al mal, sino que ahora usted sirve a Dios. Ahora usted no presenta sus miembros para servir a la maldad y la injusticia, sino que ahora usted presenta sus miembros para servir al Señor. Entonces, cuando la Biblia habla de esto, nos está recordando cuando la Biblia llega y dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Está diciendo que Dios está llevando a cabo una obra de santificación en ti. Una obra de santificación, y a través de esa obra de santificación que el Espíritu Santo de Dios lleva en tu vida y en la mía, Él nos hace dar fruto espiritual. Es por razón de esa obra del Espíritu Santo de Dios que usted produce fruto espiritual. Porque la única manera de producir fruto espiritual es porque Dios esté operando en nosotros y trabajando en nosotros. Gracias al Señor de que Dios está trabajando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Gracias a Dios que Dios está llevando a cabo una obra interna en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y es por eso que el fruto del cual habla 6:22 de Romanos, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, pues es por eso que tenéis por fruto la santificación. Dios está por su obra en nosotros, produciendo un fruto de santificación que es el resultado de su operación y su actuar en nosotros. ¿Cuáles son los frutos de santificación que el Espíritu de Dios está haciendo manifiesto en tu vida en este momento? ¿Cuáles son esos frutos de la obra de santificación que el Espíritu de Dios está operando en tu vida? ¿Cómo se están poniendo en evidencia en nosotros? ¿Cómo se están manifestando en medio de nuestro diario vivir? Bueno, el Señor nos anima, el Señor nos recuerda que Él sigue trabajando con nosotros y Él sigue trabajando en nosotros y en nuestras vidas para que usted produzca fruto. Así que usted a partir de hoy tenga claro que Dios sigue su obra en usted y en mí. El Señor sigue su obra en su vida y en la mía. ¿Con qué más se relaciona la palabra fruto con nosotros los cristianos en la Biblia? Hebreos 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15. ¿Qué es lo que dice la Escritura? La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 13, versículo 15 de la siguiente manera. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ofrezcamos a Dios siempre por medio del Señor, de Jesús, sacrificio de alabanza. Habla de ofrecimientos, habla de expresiones de alabanza que salen de nosotros como sacrificios agradables al Señor. Nuestros labios deben de convertirse en una fuente que glorifica, exalta y bendice el nombre del Señor en todo tiempo. El autor de este libro
del libro de Hebreos viene escribiendo a sus receptores y les viene diciendo que nosotros debemos de tener ciertas manifestaciones en nosotros. Y una de las manifestaciones que tienen que ser comunes en un hijo de Dios, en una hija de Dios, es que hay un sacrificio permanente de alabanza al Señor. ¿Qué significa un sacrificio de alabanza? Expresiones que salen de nuestra boca, que honran y exaltan el nombre del Señor. Entonces, si en nosotros como hijos de Dios tienen que haber expresiones de alabanza a Dios permanentes, la pregunta que surge en este momento y en medio de estos tiempos, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Cuáles son las expresiones que están manifestándose de nuestros labios? ¿Son expresiones de alabanza a Dios en medio de los momentos de presión, de dificultad, de ansiedad o tal vez de angustia que podamos estar viviendo en medio de los tiempos que experimentamos? Las expresiones que salen de nosotros, ¿son expresiones de alabanza al Señor que lo glorifican o son expresiones de queja? Son expresiones de molestia, son expresiones de angustia, de afán, que ponen de manifiesto nuestro cansancio emocional, nuestro cansancio físico o inclusive nuestro cansancio espiritual. Y que dicen, uy Dios, ya no puedo con esto, qué angustia, Señor, ¿dónde estás? Y empezamos a dirigirnos a Dios con un sentir de aflicción profundo. ¿O será que en medio de este tiempo Dios nos está llamando que aún en medio de la prueba, de la crisis, glorifiquemos a Dios, honremos su nombre, levantemos nuestras manos, exaltemos a nuestro buen Dios en medio de estos tiempos y que expresiones y frutos de labios que glorifiquen su nombre sean los que permanentemente salen de nosotros? Hoy el Señor llega y nos dice, yo quiero que a través y por medio de tu vida se manifieste un fruto permanente que ponga de manifiesto que de ti, que de tus labios, que de tu vida se manifiesta y se pone en evidencia permanente y constantemente un fruto y una manifestación espiritual, que es lo que Dios anhela de nosotros como hijos suyos. Entonces, en medio de todo esto, hoy Dios nos habla. En medio de los tiempos que estamos experimentando, que estamos viviendo y que estamos pasando, Dios quiere que usted produzca fruto. ¿Okay? Ese fruto va a ser el resultado de la obra que el Espíritu de Dios sigue haciendo y llevando a cabo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que el Señor nos permita examinar nuestro corazón. Que el Señor nos permita examinar nuestra vida en esta mañana y podamos glorificar al Señor con nuestro caminar, podamos glorificar al Señor con nuestra vida, podamos glorificar al Señor con todo nuestro ser. Oramos al Señor en esta mañana. Padre amado, gracias. Gracias por poder acercarnos delante de ti y hacerlo con gozo, hacerlo con alabanza, hacerlo con gratitud, Señor. Tú eres el que perfecciona tu obra en nosotros día tras día. Tú eres el que perfecciona tu obra en nosotros en todo momento y en todo tiempo. Sigue operando en nosotros, sigue perfeccionando tu obra en nosotros, Señor. Queremos dar fruto espiritual para la gloria y honra de tu nombre. Queremos seguir dando fruto espiritual para alabanza de nuestro buen Dios. Oh Dios, queremos ser creyentes fructíferos, que ponemos de manifiesto el fruto del Espíritu de Dios, porque ciertamente sabemos que el Señor está trabajando en nuestras vidas, porque ciertamente sabemos que el Señor está operando en medio de nuestro caminar diario. Te damos la alabanza, te damos la adoración, te damos la exaltación, glorificamos el nombre del Señor y te bendecimos solamente a ti. Señor, sigue fortaleciendo el corazón de tus hijos y de tus hijas. Sigue dándoles fuerzas en medio de estos tiempos que estamos viviendo. Sigue dando aliento a nuestros corazones. Sigue levantando nuestras vidas. Aquellos que han estado pasando por tiempos de angustia, de afán, Señor, sigue extendiendo tu mano sobre ellos y sosteniéndolos de una forma extraordinaria.
Aquellos que están pasando por tiempos de enfermedad y de situaciones complejas con su salud, sigue extendiendo tu mano y sigue mostrando tu favor, cuidado y tu manifestación poderosa sobre ellos. Oh Dios, gracias porque sabemos que tú eres Dios capaz de intervenir en medio de nuestras circunstancias y de traer transformación, esperanza, vida, aliento, sanidad y fuerzas a nuestros corazones. Gracias, Jesús. Te damos toda la gloria, te damos todo el honor en el nombre de tu amado Hijo. Amén.